tal? Bienvenidos. Un día frío, un atardecer que se veía iluminado, pero la verdad es que está heladito. Bienvenidos a este nuevo horario aquí en Esto es Noticias UCB Televisión. El mayor caso de corrupción en Brasil llegaría a Chile. Chile Vamos pide citar a expresidente Frei Bachelet por eventuales vínculos de OAS con dirigentes de la concertación. Llamado a todas las mujeres a marchar y a paralizar este miércoles. Según cifras de la última academia, un 61% encontró buena la cuenta pública y la aprobación del presidente se mantiene en un 57%. Por imprimir afiches del No Más AFP y contra Blanco Negro, la exministra Paula Narváez iría a la justicia. Parte de una nueva asamblea de la OEA con la idea de suspender a Venezuela de la organización. Caracas se siente ofendido por todo esto y le echa la culpa, por supuesto, a Estados Unidos. Estamos junto a nuestras panelistas. ¿Cómo estás, Paula Canales, Radio Cooperativa? Bienvenida. Muchas gracias, Paula Molina. Molina, ¿por qué dije Paula Canales? Porque hay una periodista, Paula Canales. Sí, pues, claro que sí. Paula Molina y, por supuesto, nuestra invitada, la abogada Marcela Concha. Vamos a hablar de cómo se adopta un niño en Chile y las dificultades que tiene. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. ¿Cómo se adopta un niño? Abogada especialista, da una tremenda lucha por los niños del Sename. Quiero contar una cosita de tu historia porque eso va a demostrar no solamente tus sentimientos, sino que sabes de lo que estabas hablando. Usted vivió en la calle hasta que pudo solventar sus gastos, fue vendedor ambulante, mientras estudiaba Derecho, hacía aseo en la Corte Suprema y hoy día es una abogada destacada especialista en Derecho de Familia, en el derecho que tienen los niños. Así que un gusto tenerte acá, Marcela. Gracias por la invitación, de verdad. Marcela, una pareja decide adoptar un niño. ¿Qué es lo que tiene que hacer y con qué se encuentra? Bueno, tenemos que aclarar acá que hay dos caminos. Pudiera uno optar por el Sename, que es el Servicio Nacional de Menores, que tiene la mayor cantidad de niños para poder ser adoptados, pero también existe la posibilidad de adoptar a través de distintas fundaciones, entre ellas Fundación Mi Casa, Fundación San José, Fundación de la Familia. Son vías distintas, lo que diferencia una con otra, diría relación con lo que hay que desembolsar derechamente. ¿Pero el proceso es el mismo? El proceso es el mismo, evidentemente en las fundaciones es más expedito, claramente, pero el costo hay personas que no lo pueden solventar derechamente y se van por el Sename, que en el Sename se va a cobrar solamente los gastos que dicen relación con los peritos. Y en cambio... ¿Y un peritaje cuánto cuesta para que uno 350.000 pesos más o menos. Ya, 350.000 pesos, sí. Que le hacen un peritaje al matrimonio a los dos. Sí, un peritaje social y un peritaje psicológico. ¿Cómo el social? El social es un asistente social que analiza varios antecedentes, entre ellos las condiciones de habitabilidad, es lo primero que van a revisar, las rentas de ambos padres, si hay hijos, cuántas cargas. Incluso van a la casa, revisan la casa. O sea, ¿una persona que gana más plata tiene más posibilidades que una que gana menos? ¿O es simplemente saber si van a poder sobrevivir o tener condiciones dignas? No, yo creo que ahí son un poco más exigentes porque claramente sabemos que hay padres con menos recursos que son excelentes padres, pero creo que a los que van a adoptar se les exige más, claramente. Se les exige más que... Bueno, que la paternidad o maternidad que biológica, que llegan como y uno se las arregla y dice, bueno, uno le echa más agua a la olla, qué sé yo. Acá en la adopción eso no ocurre. Ya, pero el ingreso es parte de varios elementos que se van a considerar y sopesar para entregar a un niño. Hay varios elementos. La salud de los padres. Yeah. De hecho, uno tiene que presentar a la carpeta cuando postula, tiene que presentar una declaración de salud de ambos padres. Influye la edad de los padres adoptantes. No puede haber una diferencia de 40, o sea, la diferencia máxima tiene que ser de 45 años entre el padre mayor, ese es el que manda, y el niño o niña o adolescente que va a ser adoptado. Las condiciones de habitabilidad, las condiciones de salud en cuanto a la previsión y además creo que es súper determinante la renta. Ahora, sí, de ahí el psicosocial también es de toda lógica, porque hasta aquí escuchamos cosas lógicas. Y ahí, ¿en qué se fija? Porque psicosocial. Sí.
La verdad es que lo separan bastante bien, lo separan porque tenemos, como les digo, por un lado un asistente social y hay una psicóloga que analiza al grupo familiar. Lo mismo que la asistente social, pero en el caso del asistente social, cuando hay niños en la casa, niños biológicos o otros adoptados, lo ven como una carga de familia. Entonces analizan el gasto y el ingreso. Ya. Eso es como el análisis más técnico. En cuanto a la pericia psicológica, analizan específicamente las habilidades que puedan tener estos padres, tus futuros padres adoptivos, sus habilidades parentales, marentales, si son más positivas o negativas. Se hace un examen de idoneidad y ese examen de idoneidad va a contar con estos dos elementos, el psicológico y el social. Y en el psicológico pueden pasar dos cosas, una que una pareja sea declarada idóneo a la primera, como se dice así en forma simple, que pase todos los análisis, que encuentren que esta persona, esta pareja está bien y no necesita ninguna terapia reparatoria, ninguna terapia de habilidad parental adicional. Si las personas salen con alguna observación, es probable que puedan ocurrir dos cosas, que la observación sea muy determinante y queden inhabilitados. Como por ejemplo, ¿qué fuera qué? Una persona que se descubriera que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, una patología psiquiátrica, que tenga antecedentes penales y que no lo había no los había manifestado. Personas que tengan algún trauma con su esterilidad, por ejemplo, que no hayan podido ser padres y no hayan superado un duelo como ese. Hay varias circunstancias que impiden que una pareja pudiera ser padre adoptivo. Y según la ley actual tampoco se puede adoptar desde parejas homosexuales. En esta ley no. Y eso es lo que hoy se está discutiendo. Sí. Y eso se observa a primera vista, o sea, si una pareja homosexual fuera, simplemente no se le permitiría iniciar el proceso. Lo que pasa es que hoy día en la ley tenemos una preferencia, hay una cierta prelación, tienen preferencia los matrimonios, luego de eso los matrimonios chilenos, luego de eso matrimonios extranjeros, en tercer lugar tenemos a los solteros. Esa es la prelación que existe hoy bajo esta ley. Pareja homosexual en que se presente uno solo y tendrían que darle algunas vueltas por ahí como para pasar más inadvertido. Claro, pero ¿y salen papás solteros? O sea, ¿le dan adopción a solteros o no? Sí, pero niños grandes, ya. Sobre 10, 11, esos niños que no quiere nadie, porque ya son muy grandes y uno cree que van a ser muy problemáticos. Esos son los niños que no quieren nadie. Así es, sí, tengo que decirlo. Ahora dime una cosa, ¿se hace todo este trámite que demoró cuánto? En promedio 3 años. 3 años en que te digan que eres... No, la idoneidad se declara dentro del año. Ya, pero se puede demorar un año. Se puede demorar un año. La idoneidad, en que te declaren que eres idóneo o no. Susceptible de ser papá. Exacto. Ya. Nosotros, por ejemplo, en el caso personal, nosotros a los meses ya sabíamos que estábamos declarados idóneos sin ningún reparo. Claro. Pero estuvimos 3 años en un proceso que al final desististe. Que ahí te voy a preguntar de aquello. Ahora tienes este certificado de idoneidad, por decirlo así, y te dura ¿cuánto tiempo? El certificado de idoneidad dura, mientras dura todo el proceso, pero pasan ciertas cosas que uno tiene que ir modificando a través del proceso. Por ejemplo, que es una locura, en serio, los peritajes psicosocial duran 1 año. Entonces, la vigencia del peritaje. Claro, bueno, piensa que estamos 1 año con el peritaje. Dura, no, pero que además podría durar 1 año el peritaje. Además. ¿Ya? Por eso les digo que la idoneidad podría durar 1 año. Porque podrían citarte a muchas evaluaciones. Sobre todo cuando el psicólogo especialmente ve algunos reparos. Entonces te vuelve a citar a ver si despeja esos reparos. Despejado que sea, declarada que sea la idoneidad, esos documentos tienen una vigencia. Tu declaración de renta tiene una vigencia, los peritajes tienen vigencia, la declaración de salud tiene vigencia. Tienes que irla renovando y tú tienes que avisarle, en este caso al Sename, que esos documentos vencieron. Si tú no le avisaste al Sename, el Sename no se acordó, pudieras llegar a ser presentado en una terna a los tribunales y se dan cuenta que no sirven los documentos. Ya, ahora, todo de nuevo. Claro, ahora yo entiendo que existe cierta lógica respecto a que los documentos tengan cierta vigencia, entendiendo que las condiciones pueden cambiar entre las personas, pero en general lo que tú describes es un proceso que tú dirías es demasiado engorroso si uno lo compara, no sé, con lo que ocurre en el resto de la región, porque por otra parte la adopción es una cuestión
muy delicada, digamos, y uno querría que se tomaran las mejores medidas. Hasta hace muy pocos meses la adopción no era muy bien mirada por algunos entes administrativos, por algunas personas, la misma sociedad no estaba muy interiorizada y tiene obviamente el prejuicio de que es un proceso tormentoso, es un proceso realmente doloroso, es un proceso que desgasta a una familia, es un proceso muy agotador. Entonces hay muchas personas que pudiendo adoptar no se atreven a pasar por este proceso que realmente complica a las familias. Y son muy perdón. Sí, considerando es que ¿cuál es el nivel de adopciones en Chile? ¿Cuáles son más o menos los números de adopciones en Chile? Sucede lo siguiente, tenemos muchos niños institucionalizados a lo largo del país, tenemos cerca de 7.500 niños, pero de esos 7.500 niños no creo que sea más del 20 o 30% de niños que estén declarados susceptibles de adopción, porque tienen que haber pasado por ese proceso de susceptibilidad, una declaración de un tribunal, y además hay un buen número de niños que no ha entrado al proceso de que sean declarados susceptibles de adopción. Ya, perfecto. Ese es Entonces, como el panorama. es que de ahí es de donde tenemos que sacar el número de niños que pudieran ser adoptados en este país. ¿Pero es un número bajo o es un número alto? Porque finalmente que se llegue al final del proceso y que se adopte es más bajo de lo que debiera, pero yo creo que tiene que ver con el mal sistema que tenemos. Porque hay varios factores que influyen en que un niño sea muy tardía su declaración de susceptibilidad. Y eso dice relación con la postura que tiene tribunales de insistir con la familia de origen, ya sea nuclear o extensa. Entonces, una y otra vez insisten en que vayan a buscar a un familiar, que vayan a buscar a otro. En las audiencias que debiera declararse la susceptibilidad, la juez dice, pero llamaron a la tía que está en Coyhaique, hay que ir a ubicar a la tía de Coyhaique. Claro, y eso tiene que ver, yo creo, con el mensaje presidencial, sin ir más lejos. El acuerdo por la infancia habla de privilegiar a esta familia en la medida de lo posible. Ahora, la pregunta es si en este proceso realmente lo que nos está haciendo es entorpecer más allá de lo necesario la adopción. Bueno, eso es una postura que tenemos los que defendemos la infancia, es hacer el llamado, y siempre estamos recalcando que un niño separado de una familia tiene un retroceso en su desarrollo emocional, en su desarrollo cognitivo. Se dice por los especialistas que un año de privación de afecto, de privación del núcleo familiar, son 3 meses de retroceso en su desarrollo cognitivo y emocional. Dime una Entonces, cosa. imagínate, permanecen unos 3 años, 4 años en promedio separados de familia. Imagínate el retraso que traen, las carencias afectivas. Independiente de que lo que está en discusión es la adopción homoparental, que se corre por un carril, cuando se dice modernizar, agilizar la adopción, ¿qué crees tú que habría que hacer para que esto se produzca? Obviamente sin ir en detrimento de la calidad de los padres adoptivos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un claro despeje de la familia nuclear. Antes de llevar mi carpeta para declarar susceptible de adopción a un niño, que hoy día se va a llamar adoptabilidad, que me parece muchísimo más acertado el término, cuando yo llevo esa carpeta, la presento al tribunal, yo, Sename, si es que estoy a cargo de esa adopción, llevaría el despeje por completo, no me quedaría, perdonen el término de los televidentes, pero no me quedaría ni el gato sin haberlo yo llamado. Que ese proceso no lo haga el juez. Que no lo haga el juez y me suspenda las audiencias, porque entre una audiencia y otra pueden pasar 3 meses. Claro. Entonces, si yo hago un buen trabajo de inicio, esa carpeta tiene que ir completa, decirle, su señoría, está absolutamente revisada toda la familia, aquí están los antecedentes, lo visitó un asistente social, esta madre no puede porque está detenida, este padre está detenido, esta abuela está detenida, este abuelo está con graves problemas de salud, la tía se negó, aquí están todos los informes. Claro, pero eso tiene que venir previo. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que yo haría, y espero que la directora del Sename entrante, ¿cierto?, la señora Susana Tonda, pueda agilizar un catastro que yo creo que no es tan difícil de hacerlo, y es que niños, por ejemplo, de 13 años, tengo familias, ¿cuántos niños tengo? Un ejemplo, 100 niños. ¿Tengo familias para niños de 13 años? Porque tengo que buscar una familia para ese niño, no un niño para una familia. ¿Tengo familias de niños de 13 años? Una. Perfecto. Busco esa familia, ¿cuál es? ¿Para qué niño es mejor? ¿Tengo niños de 12?
Sí, tengo familia porque te preguntan de qué edad o a ti el psicólogo te dice, usted puede optar a esta edad. Ya, pero si que esta información no se hace. No, pero claramente, porque en nuestro caso, que nosotros buscábamos una niña de 5 años, se nos dijo que no había en todo Chile una niña de 5 años. Mira, lo que pasó fue que Marcela tiene hijo biológico y buscó adoptar. Entonces hubo un momento en que desistió. ¿Por Después qué? de 3 años. Claro, después de 3 años, habiendo sido declarados idóneos a la primera, con un proceso realmente nefasto. Mi marido sufre la pérdida de su padre, lo hacen volver a evaluarse y lo tuvieron 1 año viviendo un duelo del padre que estaba postrado en cama, muy grave, enfermo durante mucho tiempo, que era evidente que su partida iba a suceder en cualquier minuto, y suspendieron el proceso de adopción durante 1 año, bueno, para ser exacta, 9 meses, para que él viviera su duelo. Ni siquiera se habían percatado que él ya estaba evaluado. Y era para no alterar su evaluación. Mal podría haber salido mal evaluado si ya estaba evaluado. Entonces ya perdimos 9 meses. Luego de eso estuvimos 2 años y algo más esperando que nos llamaran. Nos llamaron, después de mucho catetear, a una sola terna y optaron por una familia que era del norte, respecto de una niña determinada. Así las cosas, pasaba el tiempo, nuestro hijo se empieza a enfermar. Nuestro hijo biológico empieza a caer en angustia porque él esperaba y anhelaba a su hermana y un día dijo, habíamos partido en un proceso cuando tenía 3 años y dice, he pasado mi vida esperando a mi hermana, no doy más. Entonces yo lo quedo mirando así como tu vida, después lo miro bien y me acuerdo que él había empezado a los 3 años. Claramente era su vida. Así que dijimos, no, hasta aquí no más llegamos. Oye, ¿qué es lo más común por el cual un niño puede ser adoptado? ¿Es porque los padres en qué condiciones están? ¿Cuál es el caso más común? Porque uno se puede quedar con esa imagen antigua que eran los niños que no tenían papá y ni mamá, pero... Hoy día no es así. Claro, no, hoy día no es así. No, hoy son niños que están internados, que el Estado toma, que todos tomamos de alguna manera y todos tomamos mal porque sabemos los problemas que hay en el Sename, pero que la sociedad dice, esta familia no es capaz de dar el cuidado y la protección a este niño. Y por eso es tan grave cuando el Sename, que reitero, a mí no me gusta decir las instituciones no funcionan porque creo que somos parte de ellas. Claro. Entonces, que nosotros no les demos la oportunidad de una mejor protección, porque ¿a qué obedece todo este proceso que Marcela está describiendo? A que se entiende que el niño está mejor en el Sename, no mejor que con su familia, que sería lo ideal, pero que va a estar mejor aquí en estas instituciones que en cualquier otro lugar. ¿Qué sería lo ideal? Claro, y eso es el horror y digamos, el pecado de Chile en términos de que esos niños hoy no están mejor y por lo menos tenemos el consenso hoy de que esa es una prioridad. Lo que pasa es que hoy día, siendo muy honesta, tenemos una solución, una medida de protección que viene siendo mucho más vulneratoria que la propia familia. Claro, lo que decíamos, entonces, el Sename no cumple la promesa. El Estado en este caso es un mal peor, ni siquiera es un mal menor, es un mal peor como soluciona a los niños. Pero hoy día, ¿por qué yo voy a poder decir este niño está susceptible de adoptar o claramente en adoptabilidad? Porque se prueba en tribunales que ese niño está en abandono. Cuando nosotros decimos que ese niño está en abandono, cuando podemos probar que la familia no se ha preocupado, no lo ha visitado, a lo menos en los últimos 6 meses. Pero ahí tenemos un problema que las familias saben esta situación y cuál teleserie aparecen en el día antes que vence el plazo. Se cae la susceptibilidad. Es que debe ser todo un proceso muy doloroso, con muchas contradicciones. Es que aquí hay un tema social fuerte, correcto. Hay un tema de desigualdad, hay un tema social que nosotros no logramos visualizar. Y al final lo terminan pagando nuestros niños, niñas y adolescentes viviendo de verdad una infancia que es terrorífica. Yo soy madrina de hogares, yo estoy con niños, yo escucho niños y creo que las cosas más dolorosas uno las puede vivir en la infancia. Ahora, quizás le quería preguntar por ya va a terminar, las autoridades, ¿qué te dicen? ¿Entienden lo que estás hablando? Porque tú te has juntado con senadores, con políticos, con ministros. Mire, hasta hace poco atrás le contaba recién que estuve a punto de rendirme, porque ya llevo demasiados años en esto y sintiendo y viendo que no se toman las medidas pertinentes porque hay demasiados académicos, todo el mundo opina, todo el mundo cree, pero es muy poca la gente que nos sentamos a escuchar, a mirar el dolor de nuestros niños así, pero de frente. ¿Qué es lo que necesita el niño? Lo que pasa es que el niño está tan invisibilizado, que yo no sé cuál es su real necesidad, lo que realmente él
necesita como niño. Incluso en esto, sin entrar en polémica, también hay un tema con la homoparentalidad, que es la gran discusión hoy día, el tema valórico de decir, bueno, todos tienen derecho a ser padres, pero pocos se preguntan, y esto es lo que toda la gente dice, a ver, abogada, me dice, pero entre que se muera en el Sename, ¿no será mejor que se vaya con una familia homoparental? ¿Es esa la lógica? Es esa la lógica. Entre que se mueran, así me dicen, entre que se mueran, entre que los violen, entre que les peguen. Pero ahí lo que a ti te parece criticable es que que morir en un lugar sea la alternativa, cuando la alternativa debería ser que ellos estén siempre cuidados y luego que la familia, yo en mi mirada, cualquier familia que demuestre cuidado y capacidad de proteger, los tome aún mejor de lo que están en el servicio. Esa sería como la situación o sea, que ideal. fuera la mejor opción. Pero ¿qué nos sucede? Y acá es primera vez que lo puedo hablar así tan claramente. Se desconoce cuál es la necesidad de un niño. Porque un niño que ha sido vulnerado, por ejemplo, con un papá, que el papá, créanme, los ha cortado con cuchillo su espalda, que les ha golpeado hasta no decir, que los ha abusado sexualmente, o una madre que los ha abusado sexualmente, que los ha quemado con plancha, que los ha quemado con cigarrillo. ¿Ustedes creen que ese niño pueda irse con una pareja, por ejemplo, de homosexuales? ¿O con una pareja de lesbianas si su figura significativa no es precisamente una mujer? Yo creo que cualquier familia que les entregue amor y cuidado. Pero es que el tema está... Pero espéreme. Pero es un tema de... No, ni siquiera mío, porque tengo otra postura. El tema es, porque se los digo, porque yo he visto niños que se han ido adoptados por parejas de homosexuales. Y ellos me han dicho, hay que ser quemado. Nunca tuve mamá ni papá. Pero ¿cómo en este proceso tan complicado que tú describes eso podría ser posible? Porque los niños tienen sueños, los niños tienen anhelos. No, me refiero al proceso, porque tú me decías, no se puede por ley, luego me dices, el proceso es muy estricto. Entonces tú estás en contra de la adopción homoparental. No. Yo digo, por ejemplo, tuve un ahijado. Acláralo bien. Tuve un ahijado que él creía, yo lo tuve a los 7 años, incluso se fue a Italia a los 8 y medio. Yo lo acompañé en todo ese proceso. ¿Fue adoptado por familia extranjera? Italiana, porque nosotros no podíamos adoptarlo porque era mayor que nuestro hijo. ¿Te fijas? Él creía que sus padres estaban muertos. Nunca tuvo recuerdo de papá o mamá. En ese caso, ese niño no tenía una mala imagen ni de papá ni de mamá, porque él creía que estaban muertos. Entonces, en ese caso, tal vez él no hubiera tenido problemas con una pareja de lesbianas. Ningún problema, porque él no tenía un tema con ellas, o una pareja de homosexuales porque no había sido dañado por hombres. Él podría haber encajado perfectamente en una familia que lo hubiera querido, era deportista, era cariñoso. O sea, él necesitaba una familia, él no quería volver al hogar, no quería volver nunca a la residencia. Él necesitaba que lo abrazaran, que se lo llevaran y decirle, Nicolás, nunca más vuelves allá. ¿Se fijan? Él podía feliz de la vida. Yo creo que ese hay que dejarlo no entiendo el punto, claro. O sea, yo de verdad creo que el niño, independiente que fuera bueno para el deporte o no, yo creo que los niños... Claro, lo que pasa es que si cualquier cosa necesita una familia, y que esa familia yo creo que tienen que ser personas que estén dispuestas a darle por supuesto, el amor, el cuidado, que hay niños que tienen... Miren, otro caso, es que es tan complejo porque hay que estar con los niños. O sea, yo creo que tú tienes caso a caso. Eso es, absolutamente. Caso a caso, pero eso de toda lógica porque el bien superior del niño. De hecho, el juez ahora a él se le van a dejar las atribuciones para que él decida qué familia es la que necesita a este niño. Y eso me parece correcto. Ahora, yo creo que lo importante es que cuando se presenta el acuerdo por la infancia, lo que hay es un apoyo para el acuerdo, un apoyo que es transversal. Absolutamente. Fue una de las cuestiones mejor evaluadas de los anuncios del presidente Piñera, y en ese sentido yo creo que sí se está generando lo que tú y todos nosotros queremos, que es que efectivamente los niños por en Chile tienen mejor protección. Absolutamente. Hay familias maravillosas. Así que... Gracias por habernos acompañado. Gracias. Así que fuimos aprendiendo algo de lo que era el proceso de adopción y, por supuesto, las dificultades y los desafíos que tenemos por delante. Y sobre todo tu vivencia también. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y ya estamos de vuelta.
Si eres compras un suéter, Red Compras palmeras o incluso pintura para tu casa, bueno, también puedes participar automáticamente por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en dobleredcompra.cl, puedes doblar el premio 40 millones de pesos. Red Compra, vive con ella. Más informaciones en dobleredcompra.cl. Dobleredcompra.cl. Red Compra, vive con ella, gana con ella. Doctor Rodrigo Ledesma, urólogo, bienvenido, porque este es el mes de la próstata. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Examen temido de muchos hombres, examen también susceptible de 400.000 chistes, pero la verdad es que el cáncer a la próstata no es cosa de chistes de juego ni para temerle. El examen. Sí, bueno, existe cierto grado de incomodidad del paciente, existe pudor y existe este grado de masculinidad del chileno que de repente evita que asista a controles. Sin embargo, en general es un examen bastante bien tolerado, puede ser bastante hecho en un tiempo bastante limitado. Cortito. Para no molestar tanto, exacto. Y además involucra una extracción de sangre que a todos nos sacan sangre por cualquier cosa, así que la verdad que no debería ser mayor cosa, exacto. Pero digo, sí, dale, perdóname. Dale, ¿no? Es que me pareció interesante cuando dices que hay una idea de masculinidad de los chilenos que impide o retrasa o posterga la visita al doctor. Sí. ¿Qué es lo que, cuál es el Sí, yo creo que mira, la verdad que en Chile tenemos un sistema de salud bastante bueno, que permite que toda la gente tenga tratamiento. Sin embargo, en ciertas áreas, la verdad que, por ejemplo, a diferencia de países más desarrollados, tenemos una diferencia en cómo se aborda, por ejemplo, la atención primaria. Porque no necesariamente un paciente tiene que ir a un especialista para que le hagan un examen de sangre que es bastante sencillo. Tú puedes hacer el examen general, que en Chile se llama EMPA, que te toman la presión, te viene el colesterol, el consultorio, y lo mismo te pueden sacar un antígeno prostático. Y de alguna manera, de acuerdo a los niveles, tú puedes catalogar los pacientes en perfil de bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, y así ayudar a selección de pacientes en riesgo. Ahora, el definitivo es el tacto, porque muchos dicen, oye, yo con el examen de sangre estoy. Pero, ¿el definitivo y el que manda es el tacto? Mira, la verdad que no quiero sonar un poco ir contrario al urólogo en general. Sin embargo, el Hospital de Cáncer de Estados Unidos, el Memorial Sloan Kettering, recientemente ha establecido rangos en los cuales incluso, la verdad que usar el antígeno prostático solamente es lo único que tú necesitarías. Imagínate que está estudiado que si tú tienes 60 años y te tomas un antígeno prostático y este está en bajo 1, un nanogramo por ml, que es la medida, tú nunca te vas a morir de cáncer de próstata. Eso está estudiado internacionalmente, quizás tú me puedes argumentar, no está validado en Chile, pero son datos que son bastante reproducibles en general cuando se aplican a otras realidades. Y si tú tienes un antígeno prostático bajo 3, la verdad que lo que nosotros en medicina llamamos el valor predictivo positivo, es decir, lo que te aporta el examen rectal, es bastante limitado. Así que en realidad, gran mayoría de las veces, si el paciente entiende que lo estamos haciendo de una forma, utilizando lo que nosotros llamamos medicina basada en la evidencia, en el fondo no es que nosotros evitemos el examen, sino que la verdad que podemos hacer una selección y hacerlo claro, cuando es necesario. ¿Cuánta gente en Chile muere de cáncer a la próstata y cuánta gente en Chile lo porta y no sabe, e incluso después de fallecido, nunca supieron que tuvieron cáncer a la próstata? Sí, tu pregunta es súper relevante en el tema de que en Chile tenemos un pequeño problema de registro. Tenemos muy buenos registros de mortalidad, o sea, sabemos que se mueren más o menos 1.600 al año. Sin embargo, no hay tan buenos registros de la incidencia, a diferencia, por ejemplo, de Norteamérica, que ellos tienen tabulado incidencia y mortalidad. Y como bien dices tú, es posible que haya un grupo importante de pacientes que tiene cáncer de próstata y que no lo saben. Pero lo cual no es tan malo, porque se ha estudiado que hay gente que tú le haces autopsia a los 80 años y muchos pacientes tienen cáncer de próstata y la verdad que no se murieron de eso, no se van a morir de eso. Entonces, lo más importante es tratar al paciente que necesita tratamiento, especialmente la gente más joven. Perfecto, esa es la idea. Yo estaba pensando respecto a las mujeres, por ejemplo, que en general si pasas por todo el proceso de la maternidad, del embarazo, del parto, hay un momento en tu vida en que estás muy controlada, ¿no? Aún así, tenemos niveles altos de cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. Me pregunto en qué momento los hombres
pasan por esos controles? ¿En qué momento tú logras, digamos, pillar al hombre para revisar cuál es su estado de salud? O sea, desde el punto de vista ideal, tú le recomendarías a un paciente vaya a ver para que le tomen al menos el examen de sangre a los 45 años, si el paciente no tiene antecedentes familiares. Ya. Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares, ya sea que su padre o un hermano tuvo cáncer de próstata, se le recomienda bajar un poquito a los 40 años. Ok. Ahora, en Estados Unidos ha habido cierta tendencia diferente porque en América ellos diagnostican cánceres que a veces es innecesario ser diagnosticado porque ese paciente nunca se va a morir de ese cáncer de próstata. Ellos hicieron un tema que se llama sobretratamiento. Yeah. Y es por eso que en algunas guías, especialmente la recomendación americana, es hacer un chequeo después de los 50 años. Se han ido un poco ajustando ellos. ¿Cuál es la principal causa de muerte de los hombres en Chile? ¿O entre cuáles están? Bueno, recuerda que en Chile la principal causa de muerte depende de la edad. Yeah. Pero si estamos hablando del hombre de edad media, lo que nos enseña la salud pública es las causas cardiovasculares. Perfecto. Doctor, o sea, infarto, esa cosa. ¿cuáles son los... se presenta un cáncer a la próstata y la verdad que hay mucho desconocimiento en qué aspecto. Se ofrecen muchos tratamientos. Se habla de la hormonoterapia, de la inmunoterapia, en fin. Y me imagino que hay un tratamiento para cada paciente, para cada complejidad. Sí, claro. Pero hay un punto en el cual la desorientación es tremenda. Se lo digo por experiencia personal, de público conocimiento. Mi padre tuvo cáncer a la próstata y cuando uno como familia recibe la noticia, uno dice, ¿qué hacer? Y empieza, está el robot, no, que con robot, que el robot que mira de arriba, el que tiene satélite, el que no tiene satélite. Hay 400 formas en las que uno cree que se puede combatir un cáncer a la próstata. Entonces... y además está en un proceso de estrés y de y agrégale preocupación. todo aquello. Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo se enfrenta cuando usted dice, tienes cáncer a la próstata y cuál es el primer paso que le recomienda a un paciente? Sí, mira, la verdad que es una conversación siempre bastante complicada. Yo lo primero que recomiendo a los pacientes es que esté tranquilo, porque en realidad para cualquiera de las etapas que el paciente esté, él va a recibir algún tipo de tratamiento. Recibir tratamiento no significa que tú vas a alcanzar la curación, ¿ya? En las etapas más precoces, es decir, como sale en tu diagrama que está a tu espalda, sí. si el tumor está localizado o confinado solo a la próstata, esa paciente es curable. ¿Cómo podría ser este dibujito? Claro, ese aparentemente parece que fuera curable y que se puede tactar cuando tú haces el examen rectal. Ya, a ver, véngase para acá, doctor. Pongámosle que este es un tumor. Lo vamos a congelar. ¿Usted cómo lo operaría? ¿Cómo lo sacaría? Sí, lo que pasa es que ahora me cambiaste la imagen porque si tú te fijas, este tumor aparentemente es un poco más invasivo y está por fuera de la cápsula. Sí, un tumor que uno le explica a la persona en un lenguaje lo más cercano posible, que es un tumor como encapsulado. ¿Ya? Eso quiere decir que no ha traspasado más allá del borde de la próstata. El paciente se puede ofrecer un tratamiento curativo. Ya. Los tratamientos curativos son radioterapia o cirugía. Correcto. Adicionalmente, tú le puedes recomendar de acuerdo al acceso del paciente, a la capacidad del paciente entienda lo que tiene y del riesgo del caso, porque hay gente que tiene lo que se llama un cáncer de próstata de muy bajo riesgo o un cáncer de próstata de bajo riesgo. Y en esos pacientes a veces se puede recomendar una alternativa que se llama vigilancia activa. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos tú sabes que el paciente quizás va a vivir 10 años más, ya tiene 70 años, tú para qué lo vas a operar, quizás se puede controlar en forma periódica y si el paciente lo puede seguir, es una alternativa que se recomienda internacionalmente, no solo acá. Existen nuevas terapias que son de índole experimental todavía o más evolucionadas, pero lo estándar actualmente es cirugía y radioterapia. Ahora, ¿sabes qué? No quiero hacerme el examen de la próstata porque capaz que tenga cáncer. Esto estamos hablando de conversaciones con amigos. No, estás loco si tengo cáncer. ¿Y cuál es el problema? Tenéis que enfrentarlo y todo eso. Prefiero no saber. Prefiero no saber porque después quedo impotente, sin incontinencia. ¿Cuáles son los efectos secundarios posterior a una cirugía de próstata? Sí, bueno, los tratamientos quirúrgicos del cáncer de próstata tienen cierto grado de efectos adversos relacionados, ¿ya? Y eso es, habitualmente todo el mundo los conoce. El efecto más común es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, en general, tiende a recuperarse posterior a las semanas de la cirugía y está estimado que al año el paciente tiene un riesgo de entre un 2 a un 5% de tener una incontinencia urinaria permanente. Pero es muy bajo.
Eso quiere decir que el paciente quizás requiere algún tipo de cirugía adicional para mejorar su continencia. Y por otro lado existe lo que se llama la disfunción eréctil, debido a que ocasionalmente con la cirugía, debido a que el nervio en el fondo. Los nervios que son lo que se llaman las bandeletas neurovasculares, que son fibras nerviosas con vasos sanguíneos que van en la parte posterior y lateral de la próstata, ocasionalmente durante la cirugía deben ser resecados con el fin de extirpar completamente el cáncer. Correcto. Sin embargo, si tú logras preservar ambos lados, el paciente tiene una probabilidad de volver a la erección más o menos de un 70% al año. Doctor, le agradecemos la orientación. Hemos muy tranquilizador todo. Muy tranquilizador, pero sí, en el fondo hay que atreverse. Sí, en el fondo hay que irse a hacer los exámenes, sacarse el antígeno prostático y nada, pues hay que cuidarse nomás. Pues. Bueno, lo más importante lo que dices tú, hay que tener conciencia, información para todo y ojalá tratar de mejorar el acceso a los pacientes. Perfecto. Pausa, ya estamos de vuelta, analizamos la actualidad. Junto a Paula Molina. Hay noticias importantes de comentar, de aterrizar, de actualizar, de entender, comprender, comentar y todos los adjetivos que usted quiera y sinónimos. Bueno, no sé, inventar no, por ejemplo, especular tampoco. Claro. A ver, hay muchísima información. Yo quiero partir primero con temperaturas súper bajas. En general siempre estamos hablando, no, hace mucho frío. Finalmente llegaron las temperaturas bajas, estamos esperando las lluvias. ¿Se pronostica nieve? Se pronostica incluso nieve. Y yo creo que hay dos claves. Lo primero es albergue para personas que están en la calle. Hay 3 personas ya que fallecen de frío cuando recién comienzan las temporadas más heladas, entonces no podemos seguir así y es importante catastrar, acompañar y albergar a las personas que no tienen dónde estar. Eso es como lo primero. Y si cae la nieve, lo que esperamos es que las compañías estén preparadas para no cortar la luz, para mantener los servicios básicos que son tan importantes. La SEC le pidió a Enel que le presente el plan de contingencia para este fin de semana. ¿Qué es lo importante? Pero el 2017, ¿sabes que también les habían pedido el plan de contingencia y no cumplieron? Yo creo que ahora ya... Lo que pasa es que lo que decía Enel en su momento era que ante esta situación que es atípica en Santiago. 46 años que no... Claro, decían, entonces era un número larguísimo. No iban a dar abasto. Pero yo te la cedo. El tema es cuánto se demoraron en reparar. Además. Porque fue... Pero en el tema del abasto, tú que eres productor ejecutivo y una persona que conoce también de números, tú sabes que la pregunta es ¿cuánto cuesta? O sea, no hay nada imposible. Nada imposible. Claro. No se puede, no, la pregunta es ¿cuánto tú estás dispuesto a gastar en prevenir y luego cuánto estás dispuesto en gastar en mejorar? Lo que pasa es que la tarifa no da, te van a decir. Ajá. Porque la tarifa está estructurada, esto, lo otro. Pero tienen que haber buen servicio y punto. O sea, yo creo que me da la impresión de que las ganancias son más o menos buenas. No, yo creo que son un poquito buenas. Debe alcanzar yo por creo que son buenas. Ahora, pasemos a otro caso. Ya. Caso OAS. El caso OAS. OAS, que este fin de semana estuvimos viendo, reportaje de La Tercera, en el cual se veían directamente vínculos con el financiamiento de la campaña de Eduardo Frei, en el caso de los mails de Giorgio Martelli, y por procedimiento lógico y logístico también para Michelle Bachelet. Claro, pero no se ven directamente. O sea, lo que tenemos es las pistas que deberían llevar a investigar el caso. La fiscal Jimena Chong dice, hay aquí elementos en torno a los cuales nosotros podríamos investigar, para eso se requiere interrogar a las personas, se requiere hacer todas las pericias que podamos hacer. Ya se hizo una larga pericia que es la que llega a estas pistas, a estas señales, que se trabaja largamente en conseguir los software que puedan leer los discos duros de estos computadores que OAS tenían 3 oficinas en Chile. Claro. Ahora hay que ver cómo continúa la investigación. Jimena Chong dice esto ya estaría prescrito, o sea, ya pasó más allá del tiempo en el cual la ley puede optar, puede trabajar, puede sancionar y por lo tanto no se puede hacer nada. Pero el fiscal Abbott dice esto se va a investigar y eso parece una señal importante porque lo que queremos de la fiscalía es que investigue. Mira, aquí se producen 2 cosas. Primero, que cuando fue la fiscal Chong a Brasil, le dijeron, mire, nosotros le contamos todo lo ejecutivo, mientras y cuando usted nos garantice impunidad. ¿Ya? Inmunidad. Esa era una investigación que había surgido por el avión de Marco Enrique Semena. Exacto. Entonces, inmunidad. Sinónimo de impunidad en este caso. Pero finalmente, a muchos dicen que no convenía que llegara a algún tipo de acuerdo porque ellos podían contar cosas que aquí no querían que se supiera en Chile. La mano negra que hay detrás. Te la cedo esa. O por último, especulación, lo que tú quieras. Pero aquí hay un tema que yo creo que es más importante, porque si nos vamos a quedar siempre, no, es que no fue delito, no, es que está prescrito, y la palabra ética,
Porque esto es un caso político. Me da lo mismo lo judicial a mí en lo personal, porque sé que no va a pasar nada, sé que hay una impunidad tremenda. Pero la parte política, en la cual nosotros como ciudadanos queremos saber qué pasa y por quién estamos votando, en quién estamos creyendo, en quién no debemos creer. Pero yo creo que eso pasa por investigar, como tú dices, porque yo tampoco creo que se pueda desconfiar de todo y todos sin solo basándose en la sospecha. Entonces lo que yo creo que viene ahora es el proceso de investigar, pero la investigación también tiene que partir, y en esto yo me hago parte como medio de comunicación, también tiene que partir por observar los hechos y no aquello que nosotros podemos creer o imaginar que deriva de los hechos. O sea, por lo pronto Martelli, en la declaración que le entrega después del reportaje, que es de hoy, dice: yo nunca participé en ningún tipo de cuestión ilegal relacionada con estas campañas. Habrá que ver, habrá que investigar más a Martelli, habrá que interrogarlo. Es que ese es el punto, es nada ilegal. Por ejemplo, él consiguió las donaciones a las campañas, acuérdate que mandaba el formulario, les mandaba todo eso, te la cedo. Pero posteriormente o paralelamente existían reuniones de un lobby abierto entre ejecutivos de OAS, gestionada por un chileno, Santander, socialista, y también facilitadas por el mismo Giorgio Martelli, que le dice: escríbele un mail, mándamelo para que yo te lo corrija y se lo mandes al jefe de gabinete de tal y tal. Claro, lo que yo pienso ¿No hay es delito? que los periodistas no somos fiscales. Por lo tanto, yo creo que no nos compete a nosotros decir dónde hay delito. Lo que nos compete a nosotros es entregar toda la información. Pero por eso te digo, a lo mejor no hay delito. Expresar, yo creo que hoy la justicia chilena ha alcanzado a establecer que existen delitos en investigaciones por financiamiento de la política. Creo que hay una gran presión de parte de todos nosotros, de la sociedad que somos todos, por mayor transparencia, y yo creo que hoy va a ser más difícil detener cualquier tipo de investigación judicial de lo que ha sido en el pasado. Tengo esa esperanza de que se sepa la verdad, pero la verdad es la verdad, no es lo que uno imagina ni puede creer en esta etapa tan inicial del proceso. Eso creo correcto, pero más allá de eso, a mí, te insisto, para mí la parte del proceso judicial no es importante y todo, pero para mí me importa más el tema político. O sea, en el sentido de que no necesariamente lo justo, lo legal es ético, ni lo ético es legal. Pero para que lleguemos a eso tenemos que saber qué pasó. Ah, claro. Pero y una vez que sabemos qué pasó, vamos a poder decir, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lamentablemente en Chile lo que a veces escuchamos es: esto era legal, de parte de personas que sabemos que sabían que lo que estaban haciendo no respondía ni a la ética ni a la estética. Ni a la estética, exactamente. Pero para eso yo creo que está una ciudadanía informada, que yo creo que va a establecer cada vez mayores presiones porque se sepa exactamente qué es lo que pasa. Qué tremendos vínculos tenía OAS, ¿eh? Qué tremendos vínculos, brazos, o sea, bueno, el mismo caso de Brecht. Son enormes empresas donde hubo privados dispuestos a corromper a muchas personas y hubo políticos dispuestos a dejarse corromper. Y yo creo que en el caso Brasil, yo siento que Brasil pagó un enorme costo por destapar quizás ni siquiera toda su corrupción, pero buena parte de esa corrupción. Y creo que fue un costo bien pagado de parte de Brasil. Hay presos. Sí, bueno, en Brasil van presos. Aquí no sé si vamos a ver presos. Vamos a ver, el resultado en Brasil de las investigaciones que nosotros terminamos conociendo a través de Lava Jato fue después de que se aplica una serie de regulaciones para mejorar el financiamiento de la política. Sí. Probablemente entre quienes las aprobaron no pensaron que era un boomerang. Existirían fiscales con la suficiente fuerza para llevar adelante esas investigaciones. En Chile lo que nosotros acabamos de hacer es aprobar una más robusta ley para la transparencia y el fortalecimiento de, digamos, la claridad en torno a lo que pasa con las platas políticas. ¿Quién sabe si vamos a tener también fiscales cada vez más activos, una ciudadanía demandando más respuestas y políticos que asuman sus responsabilidades? Y yendo más lejos, andate del caso español. Nos vamos, España, qué gran caso. Vamos al caso español, que finalmente se descubre que el PP había recibido de la empresa ¿se volvía también? ¿El caso Gürtel? Gürtel. Había recibido en el fondo financiamiento por años como partido. ¿Y en qué termina? Termina en que finalmente Mariano Rajoy, que era un hombre que no votaban los votos, digamos, ¿no? Sí. O sea, decían los españoles, Rajoy ha disminuido los beneficios para todo el mundo, comete una serie de actos que frente a los cuales los españoles insistían en darle su voto a Rajoy. Y finalmente cuando él entrega explicaciones que no son, no lo condenan, sino que se asume, él entrega declaraciones que son muy complicadas respecto a su participación,
cae y asume el poder el presidente del Partido Socialista Obrero Español, que no lo estaba esperando, le cayó así como inesperada. Claro, hay que señalar que allá el sistema diferente. Es el Congreso el que nombra al primer ministro, presidente. Claro, aquí los presidentes no caen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacen un voto de censura, que en este caso contó con la mayoría, ¿ya? Y le quitan la confianza, por lo tanto lo dejan sin renunciar, y el mismo Congreso elige un nuevo representante, y este representante, como lo hizo caer a Rajoy, un sector, es el que mismo también pone. Y él venía caminando por afuera porque era presidente del partido, o secretario general. Sí, ahora, no viene caminando por afuera, es un político que todos había decían, sido diputado. Si nunca gana, Claro. que si lo ponen en los momentos más complicados, no, si nunca va a ganar, y cuando él dice, yo presento la moción para que Rajoy caiga, dicen, no creo que funcione, y funciona. Y él toma el poder. Ahora, ¿qué viene en España ahora? No se sabe, porque las alianzas tienen unas alianzas medias inestables. No, y aparte que no se sabe si va a hacer llamar a elecciones luego, se supone que viene en el 2020. Probablemente no dure, claro, demasiado, no sea un proceso muy largo, pero está el interino. O sea, dura algunos meses, o sea, y además tiene la base política es media inestable, pero yo creo que lo interesante es que estamos viendo que las personas dedicadas a la política se tienen que hacer responsables de ser financiadas de manera legal y están dando respuesta ante la ciudadanía en distintas partes del mundo, y a mí me parece que es súper buena señal. Hoy día lo debes haber informado tú en Cooperativa. ¿Ah? Dice, ex ministra Narváez complicada por impresión de afiches contra las AFP y blanco y negro con recursos públicos. ¿Ah? Eso no se puede entender. Son 2.000 afiches, yo entiendo el número, y lo que ha dicho la ex ministra Narváez es que ella no tiene temor de ir a entregar las explicaciones que tenga que entregar si así se la convoca. Pero tú lo ves, ¿y por qué imprimió esas cosas con plata del ministerio? Camilo Ballesteros ha entregado una declaración respecto a que él se arrepentía de haberlo hecho. Yo no tengo todos los antecedentes que Contraloría tiene. Sí. Lo que yo sí creo es que se necesita aclarar cada uno de esos aspectos. Ahora, lo que también me parece digno de ser observado es la forma en que el actual gobierno se está manejando con una oposición que es muy amplia, ¿no? Porque la oposición es digamos, la ex nueva mayoría, y luego están los nuevos, cristiana, y luego están los nuevos, o sea, es una y al frente están los que están marchando. Entonces, el panorama político chileno está muy revuelto. Estás como una especie de guerra-guerrilla. Claro, porque en el sentido no tienes un enemigo frontal. Digamos opositor, Pablo, no digamos enemigo. Pero prefiero que hacemos la analogía con una guerra. No tienes un ejército al frente, un batallón. Tienes varios. Está una posición súper atomizada. Que lo complejo son los ataques, pero lo complejo es para ellos que no se ponen de acuerdo. Entonces... O sea, a mí me llama la atención, y me llamó mucho la atención, la forma en que, por ejemplo, el gobierno y la ex nueva mayoría parecen muy enfrentadas. Me llama la atención, no sé cuál es el cálculo político respecto al beneficio, por ejemplo, que el presidente Piñera haga una cuenta pública donde de verdad tiene cuestiones interesantes que anunciar, como por ejemplo el acuerdo de la infancia, ¿no? Y creo que se gasta demasiado tiempo en referirse al gobierno anterior, ¿no? Eso es como lo anticomunicacional, dedicarte a los ataques. Mira, acuérdate nada más que la experiencia más burda que ha habido, la experiencia del sí y el no. ¿Ah? Que acuérdate que el sí se preocupaba de... te fuiste atrás, pero sí, o sea, a mí me da la impresión de que... Es que el carné me da, po. Ya. Lo que yo creo es que salir a continuar con el tema del gobierno anterior, yo no sé cuántos beneficios le pueda traer. Yo creo que la ciudadanía valora mucho cuando percibe que el presidente Piñera le propone cosas. No sé si le valora tanto. Las buenas noticias son mejor que andar tirando malas noticias. Gracias. Tengo la impresión. Gracias, Pablo, por la invitación. Aquí tengo al director que me estaba gritando. Esto es noticia, 10:30. Hemos hablado demasiado. Esto es noticia, 10:30 de la noche, y a las 2 de la mañana también estamos con ustedes. UCB Televisión, hasta mañana. Ya viene Junet Guerra con el tiempo.